Muy buenas tardes, mucho gusto. Les habla Juan David Melo Guatier de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación les hablaré sobre el tema de los recursos medioambientales, ¿cierto? Entonces para esto se va a hacer primero una introducción donde vamos a especificar, obviamente, sobre los recursos medioambientales. Entonces, como bien lo sabemos, es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales que generan dependencia para los seres humanos. Obviamente, cuando digo dependencia es porque eh, pertenecemos prácticamente hacia ellos, ¿cierto? Eso es algo importante para resaltar. Pero también lo podemos comprender que el medio ambiente lo abarca todo. Obviamente estamos hablando de los paisajes, de los bosques, de las ciudades, de los campos de cultivo y del aire que respiramos. Eso es principalmente esos recursos medioambientales. ¿Cierto? Incluso también nosotros mismos hacemos parte de ese medio que son los recursos, ¿cierto? La problemática de estos recursos medioambientales se ven afectadas principalmente por la escasez de estos mismos recursos que se convierten en una acción directa que obviamente va afectando en los sectores urbanos, que es donde obviamente vamos a encontrar todo lo que es de la naturaleza. Por otro lado, la falta de alimentos, el agua, esto es causa misma de nosotros. Y esto sí es directamente que nosotros lo estamos causando, ¿cierto? Por otra parte, la falta de materias primas, esto genera una sobreexplotación de los recursos hídricos. Obviamente, como se mencionó en en algunos documentos, que los recursos hídricos obviamente se están sobreexplotando, ¿cierto? Entonces, la causa directa de esto es porque nosotros los seres humanos siempre estamos en constante evolución. Vemos un recurso y obviamente esto es una innovación, ¿cierto? Allí es donde causamos todo eso. Las consecuencias que se ven, obviamente actualmente, esto es donde se está hablando ya de una crisis. Y si no se toma conciencia sobre esto, verdaderamente no creo que vayan a quedar recursos para las nuevas generaciones que vienen, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un calentamiento global, obviamente el aumento de los fenómenos naturales y climáticos. Ya como bien lo sabemos, las lluvias, cuando estamos en época de lluvia, eso es un fenómeno y se ve cómo es que causan estragos, ¿cierto? Cuando estamos en época de verano, sabemos que obviamente se escasean esos recursos. Y la contaminación, obviamente, del agua, de esos microorganismos, esto es lo que está causando más enfermedades, como la última, que sabemos muy bien que fue el COVID, que esta es una enfermedad que realmente nos llevó, obviamente, a recluirnos a las casas, a estar totalmente aislados y en ese contacto que era muy mínimo entre nosotros los seres humanos. La solución que podemos tener está en nuestras manos. Hay como lo ven en ciertas imágenes. Obviamente, la solución principal y primordial que nosotros podemos hacer hacia eso es brindar, obviamente, una pausa de todo lo que estamos haciendo o simplemente controlar, ¿cierto? Entonces hablamos de reducir el consumo de energía y agua. En ciertas partes del país se ve afectado esto. Incluso se hicieron ese plan de contingencia para la energía y para el agua. También se está manejando la emisión de gases. Como bien lo sabemos, ahorita tecnológicamente estamos muy avanzados. Entonces, obviamente, esto permite nuevas ventajas para poder reducir esos gases. La conservación de recursos naturales. Para esto nosotros mismos debemos, así sea, plantar un árbol o cualquier semillita que haga parte de una evolución, ¿cierto? El mayor incremento de producción y consumo sostenible, ¿cierto? Eso es algo que de verdad no se está haciendo. No se, o sea, exactamente no se hace la acción directa, ¿cierto? También se habla
de poder darle ayuda a todas estas organizaciones que están en pro de la solución, de buscar la mejoría. Entonces, como principalmente vamos a hablar de la zona, por ejemplo, en la zona de Cundinamarca, bien se sabe o se ha visto que ha causado muchos estragos más que todo en el invierno. Incluso hay una parte de la vía que comunica entre Cundinamarca, Boyacá y el llano que está cerrada. ¿Y esto que ha impedido? La transición de los vehículos y obviamente ya no hay la misma, así valga la redundancia, ya no hay la misma mercancía y obviamente como ya están subiendo muchos recursos y los que se ven más afectados son los agropecuarios, también la parte avícola, eso es algo que está fundamental y realmente, o sea, esto está reteniendo mucho eso. Cuando estamos en época de verano, lo que causa mayor impacto son los incendios. Esto sí ha sido parte de verdad de una crisis, los incendios. Entonces esa es la parte que más se ve afectada. Frente a los recursos, digamos, de la naturaleza que los estemos contaminando por los residuos, se han hecho planes de contingencia donde se hace la recolección de estos mismos residuos. Las aguas contaminadas aquí prácticamente no se ve mucho, pero sí obviamente en verano es cuando hay la reducción de los ríos o de las fuentes. Sí, eso es principalmente en esas partes. ¿Listo? Muchísimas gracias.